nuestra sabiduría que llevamos aquí, los que han hecho registros, sienten algo, presienten algo. ¿Qué creen que sea? ¿Sí? ¿Qué creen que sea? Es algo que no lo podemos explicar, pero sí lo sentimos. Tal vez no les pase a ustedes, pero yo he estado observando lo que les platico yo, ¿sí? Tlanestili naknitzin, Ana, Tlanestili. Bien. Es algo como inexplicable que llega a la memoria, ¿verdad? A la memoria que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en la veintena justamente de Quecholi. ¿Eh? En la veintena de Quecholi, recuerden que tenemos nuestros asataditos de carrizo. Nos sucede eso porque nuestra mente, nuestro, nuestro registro de conocimiento, de sabiduría ancestral, recuerda que en estos días estamos evaluando nuestros logros y nuestros objetivos. Y eso que sentimos como nostalgia, como anhelo de algo. Decía cuando estaba chico uno de mis niños, no sé qué quiero, pero algo quiero. ¿Pero qué? No lo sé. Y este se molestaba, dice, no lo sé, no sé qué quiero, pero quiero algo, ¿no? Entonces, es esta parte, nuestra memoria ancestral, hermanitos, en estos días, en esta veintena justamente, está trabajando sobre eso, sobre esa energía tan importante que nos habla de, pues, de lo que logramos, ¿verdad? Porque eso que logramos, eso que vivimos en este ciclo, pues ya lo vivimos, que para bien o para mal, no lo sé. Puede ser que fue para bien, puede ser que fue para mal, quién sabe, ¿verdad? Entonces, toda esa situación merma en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué quise iniciar de esta forma? Porque justamente, hermanitos, pongámosles atención, no tan solo en esta veintena, en todas las veintenas, en todas las trecenas, póngale mucha atención lo que nos informa nuestro oído, nuestros ojos, pero sobre todo nuestras energías internas, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras emociones. A veces estamos bien tranquilos y suspiramos. ¿Pero por qué suspiro? Si estoy bien. No es cierto. Debemos de hacerle caso a lo que está sucediendo en nuestro Tezcatlipoca, ¿verdad? Hoy estamos, yo quisiera que lo tomáramos muy en cuenta. El día de hoy, Osomatli, evaluemos cómo hemos estado dando, cómo hemos estado dando la medicina, hermanitos, nuestra sonrisa, nuestra actitud positiva. Porque es lo que tiene el monito. Está contento, siempre está tratando de bailar, de danzar con la vida. Quizás nosotros, como humanos, no podamos estar danzando y jajaja, jejeje, pero podamos regalar una palabra florida hoy con el monito, su regente Xochipili. Hoy busquemos esa medicinita que le hace falta a nuestro corazón. Ujú. Yo les preguntaba esto porque justamente hoy, antes de acostarme ayer, recuerden que terminamos ya anoche la clase, como a las 11 ya casi. Entonces hice mi plegaria, hice mi intención, estuve analizando un poco, reflexionando, ah, teniendo aquí enfrente mis carricitos,
¿no? Ahí tengo mi atadito, aquí en mi altarcito. Estaba viendo yo mis carricitos, digo, ¿cuánto he ganado este año? ¿Cuánto he ganado en emociones, en hermandad? También anhelo los que ya no están con nosotros, de una u otra forma ya no toman clase con nosotros, que les empecé a desear lo mejor. eh, Al mismo tiempo, los hermanitos que estamos y que están pasando por una etapa de su vida a lo mejor un poco difícil, ¿verdad? Porque vamos pasando por esas etapas. Entonces yo estaba trabajando de enviarle, de decirle, bueno, si estás pasando por una etapa difícil, hermanito, quiero que entiendas que esto es pasajero, es momentáneo. Esta etapa de dificultad te va a ayudar a que puedas renacer, a que tú puedas, pues, entender justamente el objetivo de la vida. Porque si no pasas por estas pruebas, créeme, si tú no pasas por estas pruebas que te está poniendo la vida, no podrás valorar los momentos más humildes, más sencillos, como le quieramos llamar. ¿Como qué? Como disfrutar de un amanecer, como disfrutar de un atardecer, de un oscurecer, como el disfrutar de un respirar y decir, estoy vivo, estoy sano. No como quisiera estar yo sano, pero el dolor es parte de mi proceso, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermanitos, por eso les preguntaba, es por la veintena de Quecholi en la que estamos viviendo. Y también evaluar qué tanto lanzamos nuestra flecha y qué logramos y qué no logramos. Por eso también nuestra mente ancestral, recuerden que nuestro cuerpo es, nuevamente les repito, es súper sabio, sabe y sabe resguardar toda esa información, ¿no? Y en esta veintena de Quecholi que estamos viviendo, ahorita estamos en el numeral número 11 de Osomatli, que termina esta veintena el 17 de diciembre, que ese día, la próxima semana, iniciamos el curso intensivo del tercer círculo y nos vamos a dedicar toda la veintena, todas las noches, y solamente tendríamos clases los sábados y domingos en la mañana, dejaríamos a un ladito las otras charlas, las otras clases, nos enfocaríamos al tercer círculo. Para mí es importante que en este año 12 Cuchillo de Pedernal tengamos muy presente, tengamos ya desarrollados esas potencialidades, esas cualidades para poder recibir el año 13 casa. En 13 casa trabajaremos con los ejercicios del segundo círculo, en el cual vamos a trabajar ya nada más leyendo los Amoshli. Por eso les decía yo en enero empezamos a leer los Amoshli. Yo les pongo la imagen, por ejemplo, que está aquí, esta imagen, y sobre esta imagen vamos a explicarle qué tenemos que hacer, acompañado siempre de un video, ¿no? Entonces, estas clases del segundo círculo son más prácticas. La teoría que quisiéramos ponerle, la teoría sería más que teoría, sería como instrucciones. A tal hora, tal lugar, tal espacio, pueden ustedes adaptarlo para que se pongan a hacer este ejercicio. El conocimiento viene de adentro hacia afuera. Fuera, Por eso así los es. círculos primero se estudia, en los círculos primero se estudia el quinto, que es un bosquejo, un panorama general. El cuarto, vamos a iniciar con el tercero, el 17 de diciembre. En el año, en el año 13 casa, el segundo. En el año, uno conejo, el primer círculo, y es el más práctico y es el más sencillo porque resume todo lo que ya aprendimos en los 4 círculos. Y además, al parecer es lo más sencillo, es como decirles, a ver, en un ejercicio del primer círculo, ¿no? Decirles, a ver, hermanitos,
El día de hoy vamos a agradecerle a nuestra madrecita tierra. Puede ser en un tepeyolotl, en una montaña, puede ser a orilla del río. Agradezca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a absorber su energía de ella, vamos a pedirle sabiduría y nos acostaremos boca abajo y viendo hacia el rumbo de Mictlampa o el rumbo sur, dependiendo de lo que queremos. Conexión con los abuelos, rumbo norte. Conexión con nuestra fuerza de voluntad. Si queremos que nos den nuestra fuerza de voluntad, que estemos viendo hacia el sur. En mi caso, aquí está el sur, ¿no? Es más práctico y hacerlo por 20 minutos, hacerlo a las 3 de la tarde, hacerlo a las 2 de la tarde, para sentir su vibración y que no sea debajo de un árbol, sea un claro, como les podemos llamar, donde no hay árboles, o en un barbecho podemos trabajarlo, porque un barbecho ya está cargada de energía del sol, de la luna, ¿verdad? Por eso vamos a cargar esa energía de esa forma. Y ya. Así, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, es muy sencillo. Aquí es más vivencial. Solo tienes que vivir. Ah, pero pues que usted nos tiene que explicar, sí, ya les expliqué qué vamos a hacer. Ahora vívanlo. No, pues así, para que lo aprendas, tendrás que vivirlo, tendrás que hacerlo, tendrás que confiar, tendrás que protegerte. Ya hablábamos de las protecciones, igual les estaría yo nuevamente hablando de cómo protegernos, ¿verdad? De cuidar nuestra energía. Sí, de esa manera, ¿no? Entonces, iniciando ya la clase, hermanitos, es por eso que yo les decía sobre esas emociones, ese presentimiento, ese presagio, ese anhelo, como dice la hermanita, de que a veces dices, no sé qué pasa. Sí, quizás nuestro razonamiento, nuestro raciocinio, dice, no, pues, no sé. Lo más curioso de que nuestra parte intelectual siempre lo quiere explicar con palabras. Nuestra parte intelectual, nuestra parte raciocinio. En nuestra parte espiritual, nuestra parte energética interna, dicho en la palabra de los abuelos de Anáhuac, nuestro Nahual y nuestro Tona, ¿no? Hay cosas que solamente sentimos y son muy difíciles de explicarlos, ¿verdad? Dices, es que no encuentro las palabras de cómo explicar esta vivencia, pero lo que te puedo decir es una energía muy bonita, ¿no? Bueno, hermanitos, vamos a terminar el día de hoy con las veintenas. Ajá. Recuerden que estuvimos estudiando las veintenas. Para mí es súper importante porque, como decimos en México, matamos dos pájaros con un solo tiro. ¿Por qué? Porque al estudiar las veintenas, los que estamos trabajando con el tiempo, con el pedir la fertilidad, con el pedir el agua, ¿verdad? Vamos conociendo como qué ceremonias se hacen, quiénes son sus regentes. Pedidores de lluvia están súper conectados con las veintenas. Tienen que conocer las veintenas, tienen que conocer las ceremonias de las veintenas, a la vez que tienen que conocer el camino a seguir, ¿verdad? Y bueno, entonces, después del 5 de enero, al terminar el taller, en esa semana, día sábado, vamos a estudiar las veintenas, pero ya con enfoque de pedir la fertilidad, ¿sí? Para que cuando lleguemos en el mes de marzo, cuando inicia la primera veintena de Atlacahualo, ya sabemos qué hacer desde el último día Nemontemi, empezar a trabajar con los 9 señores de la noche y que del 12 al 21 ya trabajamos con los 9 señores de la noche, empezamos con nuestra renovación, entregar una ofrenda, porque tenemos que pedirle primero permiso a ellos. También en la primera trecena, que de Cecipactli, si es que pudiéramos hacerlo de esa manera, tenemos que pedirle permiso a él,
a Tonacatecutli, Tonacaciguatl. Bueno, vamos a iniciar, hermanitos. La última veintena que vimos fue la de Tititl, ¿verdad? Tititl, decíamos, se refiere a una persona anciana o anciano que no es más que nada que nuestra madrecita tierra, ¿verdad? Nuestra madre como Tititl, como nuestra abuela, que representa la parte femenina y la parte masculina, ¿no? Porque recuerde, la tierra lo podemos encontrar como Tonantzin-Tlali, también lo podemos encontrar como Tlaltecutli, como energía masculina, pero también podemos llamarle Teo Inan. ¿Qué es Teo Inan? La madre donde se generan todas las energías. ¿Como qué? Como el agua, como el aire, como las plantas, como el tepeyolotl. Pero también se le llama Tlazoteo, la que genera con cariño y con amor. Pero también se llama Tlazolteo, de Tlazoli, como algo que ya no sirve, pero ella lo transmuta para convertirlo en algo útil, como fertilizante para las plantas, ¿no? Bueno, decíamos que Titit justamente representa la madre tierra ya arrugadita, como ya no llueve, en esta temporada casi ya no llueve, se arruga la piel, se contrae, a eso se refiere Titit, el encogimiento, se encoge a una persona anciana, ¿verdad? En su etapa fértil, en su etapa de adultez, pues es una persona pues quizá un poquito más alta, pero cuando empezamos a envejecer, como que nuestra piel empieza a encogerse y se llena precisamente de grietas, de arrugas, y es lo que representa la madre tierra, la ciclicidad. En esta veintena decíamos nosotros que pues se hace una ceremonia, ¿verdad? Con aves como codorniz, sería solin, ¿verdad? Con un se llama el totot, la pájara vieja en este caso. Como en la actualidad, pues se le da un poquito más a las ofrendas, pues los animalitos con que se cuentan, a lo mejor un pollito, se le da la sangre del pollo en el pedimento, de la fertilidad, de la lluvia, un chivito, la sangre del chivo y todo eso. Es lo que se va poniendo como, como ofrenda a la madre tierra. ¿Para qué? Para agradecerle por esa fe, ese alimento, por también ayudándole a que se renueve en su fertilidad, ¿verdad? Que esta madrecita tierra ahora en esta veintena que todavía no lo pasamos, ¿eh? Está en ese reposo. Esta veintena de Tititl inicia el 26 de enero al 14 de febrero, ¿sí? Entonces nos faltan dos veintenas para llegar a Titi. Bien, entonces la veintena que vamos a ver el día de hoy es Iscali. ¿Qué es Iscali? ¿No? La palabra is aquí viene de la palabra de Isli, de obsidiana, Cali, la casa de la obsidiana. Ahora bien, ¿por qué dicen, si es la casa de la obsidiana, por qué se dice que es resurgimiento? Ah, porque recuerden, el Itzli representa nuestro espejo interno, ¿verdad? Representa nuestro Tezcatlipoca. Por lo tanto, Cali, nuestra casa, o sea, lo que somos nosotros, ¿verdad? Nuestra casa. En este caso, debemos de reconocer que nuestra casa ha avanzado un ciclo más, un círculo más, decíamos que va en espiral, que van hacia arriba, hermano. Ahora bien, también no debemos de olvidar que este trabajo interesante, que es la de Iscali, es renovar, ¿verdad? Inicia, hermanitos, inicia el día 15 de febrero y termina el 6 de marzo. El 6 de marzo termina esta veintena, porque ya el 7 de marzo inician los
Nemontemi, ¿verdad? Muy bien. Su acompañante, ¿quién es su acompañante? Xiuhtecuhtli, el centrador, el señor del calor celeste, el señor del calor de la energía celeste. ¿Quién es? El solecito, hermanito. También se le llama como el señor del calor celeste, porque para que se refleje en el cielo el colorcito azul, forzosamente necesita la luz del sol, ¿no? Esa es su lucecita también que llega ahí de ese color celeste. Ahora, en esta veintena, hermanitos, se conjuntan la tierra y el sol. Les decía yo, desde hoy los abuelitos que van a sembrar en enero, desde noviembre ya empezaron a barbechar las tierritas. Empiezan a barbechar, ¿no? Lo barbechan. Y no lo siembran, ahí lo dejan. Yo les preguntaba a los abuelitos, digo, oye, ¿por qué está barbechando? ¿Y por qué no se espera hasta en enero? No, dice, no me puedo esperar. ¿Por qué? Porque estos surcos que estoy cortando, que estoy haciendo, al momento de abrir la madrecita tierra, se va a cargar, claro que no lo dicen con las palabras, quitotonis, lo va a calentar, le va a dar su energía, ajá, le va a dar su luz a la tierrita, lo está cargando de energía, de la luna, porque la luna es la fertilidad, dice él, dice el abuelito. La luna para que las semillitas que yo siembre en esta tierrita, sean muy abundantes. ¿Por qué? Porque en la luna está el conejito, dice él. Si no has visto, no, si has visto, no has visto el conejito. Ah, bueno, pues sí. Bueno, es que el conejito es muy fértil. Cuando se pone a hacer conejos, dice, muchísimos conejos, ¿no? Cada mes. Y entonces dice él, si yo siembro maicito, que dé muchas mazorquitas, le estoy pidiendo a la madrecita luna, le estoy pidiendo al padrecito sol en las mañanas que caliente mi tierrita, que lo fertilice. Es como el vientre de una mujer, dice que lo caliente para que cuando llegue esa semillita, brote con su energía, para que cuando eso que corte yo para comerlo, puede ser frijol, puede ser maicito, puede ser calabaza, para que eso, lo que yo siembre, ¿verdad? Para eso que lo que yo siembre, parece que lo que yo siembre pueda, dice, estar cargado con la energía del sol, y esa energía del sol entre en mí, y es que al entrar en mí, se conecte con mi serpiente, con mi culebrita, dice él, que tenemos aquí en la espalda, que es nuestra columna vertebral, y me ayude a tener ese conocimiento. Fíjense cómo lo conciben ellos, y es algo muy interesante que lo vi. Aquí ahorita un señor tiene un terrenito de regadío, ¿ah? Ya lo está barbechando, ya cortó la cañuela, lo quitó, lo puso a la orilla para hacer su fertilizante. Entonces dice, es eso. Digo, pero lo va a sembrar usted hasta como el 15 de enero. Sí, no es más, si yo siembro hasta el 20 de enero. Hay agua, dice, del río, con el río lo riego mis plantitas. Pero ese es el motivo. Y eso no está escrito, hermanitos. Eso no está escrito. ¿No? Entonces, imagínense, es ese, es esa tarea titánica que tengo de escribirlo. Porque si no lo escribimos, eso, hermanito, se va perdiendo, se va perdiendo. Estoy consciente de que tampoco yo soy eterno, ¿verdad? Algún día se va a borrar. Los muchachitos ya no les interesa eso. Ahorita los muchachitos en mi pueblo, no todos,
Póngale que un 80% y un 20% que sí dicen, bueno, pues voy a estudiar o voy a crear esto. Pero la gran mayoría dicen, no, yo cumpliendo los 18, emigro a Estados Unidos de ilegal. Allá sí hay dinero, aquí no. Pero bueno, regresando a esto. Entonces, en esta veintena, hermanitos, su nombre es resurgimiento. Es lo mismo que un renacimiento cíclico. ¿Ah? Lo que yo les decía, hermanito. Cierra un ciclo. Después de cerrar el ciclo, vamos a renovarnos, ¿sí? Dice Islakuliuski, ciclo de Islakuliuski. ¿Quién es Islakuliuski? Es la obsidiana que no lo ve con los ojos. Aquí está, miren, él es Islakuliuski. Si se dan cuenta, en esta parte, no tiene sus ojitos. Está tapado sus ojitos, le tapan sus ojitos, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque el Islakuliuski, el Itzli es lo que está dentro de nosotros. Se le da esas ofrendas nuestro otro yo. Se le da esas ofrendas para que nuevamente nos ayude a renovarnos. Porque si nosotros no hacemos una evaluación, si nosotros no hacemos una renovación, no podremos decir que nos vamos a renovar. Forzosamente tenemos que reflexionar, que hacer nuestra introspección interna y externa. ¿Qué hemos hecho en este ciclo de 18 veintenas? ¿Qué he hecho yo? Iniciamos desde que chole, ¿no? Vemos nuestros carricitos, ¿cómo vamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Todo esto es importante y no es necesario a lo mejor, pero si lo quieren hacer una tablita de mis objetivos, ¿cómo voy avanzando? Es importante un plan de vida. ¿Por qué? Porque es importante un plan de vida. Un plan de vida te ayuda a que tú puedas enfocarte en lo que realmente importa en tu vida. Y lo que realmente importa en nuestra vida es la parte espiritual, la parte donde te sientas en paz, donde te sientas bien tranquilito, llenas ese vacío que tienes. No sé si no les ha pasado. Hubo un tiempo que sí me metí en un proyecto y pues sí, económicamente me iba muy bien. Inclusive si trabajabas más, obtenías más dinero. Pero eso no me llenaba. Había un vacío existencial. ¿Por qué? Es ese algo que te hace falta llenar. ¿Cuál? La parte espiritual. Empecé con este camino a adentrarme, a profundizar. Llega el momento de que me siento en paz, me siento tranquilo, me siento, sí, a lo mejor no tengo mucho ahorita, como para decir es que voy a comprarme ropa de marca, no carros, no, 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 pero me siento bien en paz, ¿no? Me siento tranquilo, de que amanece, agradezco, de que anochece, agradezco por todo lo que se me dio, de que no me hace falta una tortillita con sal, con salsa. Ahí está. Y es esa parte que uno nos habla de Islakuliuki, que no podemos verlo, pero ahí está. Por eso se le da esas ofrendas y por eso está ataviado de color blanco el Islakuliuki. Recuerden, el Islakuliuki es oscuro, es una obsidiana. Pero ¿por qué está ataviado de blanco? Bueno, porque tiene que dejar morir, también tiene una advocación de Miquisli, el color blanco y el color rojo, tiene esa advocación de la muerte de Miquisli, porque dice, este es la que lo voy a tener que dejar morir. Si no lo dejo morir, va a seguir viviendo en mí. ¿Qué? Mis culpas, mis rencores, mis venganzas, mis emociones, mis hábitos nocivos. A lo mejor me drogo, a lo mejor bebo, a lo mejor fumo. Si yo lo sigo practicando, no estoy dejando morir a Isla Culiu. Isla Culiu que en sí es nuestra conciencia, es nuestro otro yo. Por eso nos habla de un renacimiento, de un cierre de ciclo de esto. Dice, ¿qué es Islaculioqui? El que es curvo de obsidiana.
ha aminorado la fuerza de su manto de hielo. El sol envió el calor que hará resurgir la nueva vida del seno de Tonantzin, de nuestra madrecita tierra. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a dejar morir ese Islaculioque porque ya en este mes de marzo, pues ya empieza a calmarse los fríos. Ya el solecito que les decía yo de Xotecutli llega con mayor intensidad el calorcito, está calentando más nuestra madrecita tierra, que inicia el 15 de febrero al 6 de marzo. Recuerden que el 21 de marzo, dentro de la cuenta gregoriana, inicia precisamente la primavera, la renovación de la tierra. Empiezan a, a florecer, empieza a revestirse, ¿verdad? La madrecita tierra. Y es la renovación. Nuevamente se reviste nuestra madrecita tierra en marzo, en la veintena de Atlacahualo, ¿verdad? Empieza a en esta renovación, en este trabajo. Dice, después del largo reposo invernal, va a rejuvenecer y conoceremos el inicio de la nueva etapa como Tlazoteo, Tlalnanzi, que es el principio femenino de que genera todo con cariño. Es lo que quiere decir, Tlazoteo es la generadora con cariño, que es nuestra madrecita tierra, Totlalnantzin, ¿verdad? Recibe también el nombre de Tlazolteotl, que significa literalmente la que genera vida de lo que ya no sirve, ¿no? Decían algunos de la basura, basura. Es de lo que ha muerto, regresa a la tierra, incluyendo nosotros como seres humanos, ¿no? Morimos, regresamos a la tierra, servimos como fertilizante para nuevas vidas, generar nuevas vidas. Inclusive hacemos fertilizar al maicito, ¿no? La tierra, nos dice aquí, la tierra además de ser madre amorosa es la que recibe en su seno toda la materia en descomposición, incluyendo los seres humanos, y todo ello brotará la nueva vida en forma de plantas y vida animal. Porque si hay plantas, los animalitos se alimentan de las plantitas. Ahora bien, esta veintena es lo que nos invita a reflexionar en la renovación, que debemos renovarnos, ya por eso dice Iscali, el resurgimiento. Después de haber vivido estos ciclos, pues vamos a resurgir como una energía nueva, como una energía que nos va a llevar a lograr nuestros objetivos, pero tenemos que renovarnos, morir para vivir. Y es lo que hace nuestra madrecita tierra. En estas veintenas, está en reposo, está tranquilo, por eso les hablaba yo del barbecho, ¿no? ¿Cómo está cargando esa energía? Y su regente, Xiuhtecutli, ese calor que recibe la tierra es llamado Xiuhtecutli, señor del fuego celeste, señor del color azul y del calor azul turquesa, también conocido como Ishkosauki, el que tiene el rostro de color dorado. ¿Y quién tiene el color dorado el rostro? Kosau de Kostik, aquí. Ish, aquí se compone de estas palabras, miren. Ish de Ishli, rostro. Es la raíz de Ish, rostro. Kosau de Kostik, de amarillo. Ki, el que tiene el rostro de color amarillo. Kosau, ¿no? Que es, pues, el solecito. Sin nuestro venerable, nuestro honorable padre, con la terminación honorífica Sin, ¿no? Entonces todo eso sugiere un gran cariño y respeto por ser la fuerza celeste que fecunda a Tonantzin. Por eso, si se dan cuenta ustedes, en todas las culturas agrícolas, claro,
estas culturas madre como Mesopotamia, como Egipto, como China, como Indo, ¿verdad? Todos ellos como culturas muy antiguas se basaron su vida en la agricultura, ¿verdad? La transformación de sus centros, de su vida campestre, pudiéramos decirlo, a la vida urbana, fue gracias a la agricultura. Y estas culturas, para ellos, el sol es súper básico, porque es el que calienta, llega la luz del sol para que puedan brotar los granos. Sin este solecito, no brotarían estos granitos. Sí, y es súper importante el Padrecito Sol y la Madrecita Tierra. Pero hay alguien que casi no la menciona, la Madrecita Luna. Inclusive, hermanitos, hasta para sembrar, tenemos que ver a la luna. Si sembramos una plantita frutal en luna nueva, si lo plantamos en luna nueva, sí va a crecer bien bonito, pero va a crecer, con perdón de la palabra, va a crecer a lo tonto, nomás va a crecer, va a crecer, va a crecer. Por eso es necesario sembrarlo, una plantita frutal, en luna llena. En luna llena, sembramos esta plantita. Luna llena son 7 días de luna llena. En esos 7 días podemos aprovechar plantar nuestras plantitas frutales. Aunque estén chaparritos, pero ya van a empezar a dar frutos. En cambio, en luna nueva, se va nada más. Se va, se va, se va. Ahora, que plantamos unos arbolitos, hagan de cuenta para la sombra, nosotros le decimos aquí, ¿no? Plantitas que queremos que sirvan como sombrita en nuestro hogar o en algún lugar. Hay que sembrarlos en luna nueva. Eso sí, se van bien bonitos que crecen. ¿No? Todo eso tiene relación con la siembra, hermano. ¿Sí? Por eso es la cuenta lunar. Decía un hermanito, ¿y cómo sería la cuenta lunar, hermano? ¿Cómo le haríamos? Bueno, casi se desconoce mucho de la cuenta lunar. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Por la religión católica. Porque creían que estas mujeres sabias, mal llamadas brujas, les, el- les eliminaron toda esa cuenta lunar, porque ellas se guiaban por la luna, por la ciclicidad de la luna. Estaban muy conectadas con ella. Eran mujeres sabias, no brujas. Conocían de medicina. Y toda mujer y todo hombre hazle enojar. Y si tiene la sabiduría, ya verás lo que te pasa. ¿No? Es todo eso, hermanitos. Nuestra esencia está en forma dual. Y lo que nos pide es esto, vivir en esa armonía. Pero bueno, regresando a esto, es tan importante el solecito que, que nos han dicho, no te expongas al sol porque te va a dar cáncer de piel. No es cierto. Es el principal generador de calor, de energía. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio del sol, que fue el primero que yo les indiqué, ¿no? Hago, hago, y después tomo el sol y me cargo. Las veces que sean necesarios, hermanitos, si lo quieren hacer del diario, hagan. Pero bueno, entonces, el Padrecito Sol ya en este mes de marzo empieza a cargar de energía a la Madre Tierra, ya preparándolo a partir de febrero, a partir del 15 de febrero, empieza a cargarlo de energía, empieza a empoderarlo. ¿Para qué? Pues para que dé luz, para que dé calor, de comida, de alimento, porque pues de la tierra va a renacer todo eso, ¿no? En esta veintena se hace la ceremonia llamada
Pil, pilahuanilistli. Pili de qué? De niño. Wala de venir. Listli de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Pues es el futuro, es la disciplina. Para que tú encuentres el futuro es la disciplina. Y aquí les puse esta imagen, ¿no? El de que se perforan aquí las orejitas, ¿sí? En esta veintena, también, en esta veintena, en el tonali, en el día, malinali, ujú, en el día, precisamente, acat, a las plantas frutales, hay que también darle su disciplina. Ujú. Se cortan unas varas de esas fuertes, de lo que encuentren, de pirul son buenos. Lo que hacemos en ese día de Malinal y en el día Acat, les damos sus varazos, su disciplina, le llamamos nosotros. Le pegas, ¿no? ¿Para qué? Si no da frutos, decirle, a ver, tienes que dar frutos. Agarras tu machetito, le dices, vamos, si no, esto te va a tocar. Tienes que dar fruto. En esta veintena también se les perfora a los niños, a las niñas, los oídos, para que porten sus pipinoli, sus aretes, ¿sí? Es una disciplina. Además, en la actualidad, hermanitos, en la actualidad, a los niños, para que si nosotros en esta veintena, si nosotros queremos que sea un niño que, que tenga ese liderazgo, que vemos que es un niñito sumiso, que es muy conformista, en el tonali cuautli, en el tonali águila, le jalamos sus orejas. Vamos. ¿Mm? Tienes que empoderarte. Tú eres una persona, tenemos que programar a esa persona, pero en el tonal, ¿no? Cuando inicia la energía y cuando termina la energía. En este caso, en este año es a las 6:45, le jalamos de la tarde, al día siguiente otra vez cuando termina Cuautla, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que en esta veintena, como estamos cerrando los ciclos, tenemos que recordarle cómo ha vivido en estas veintenas anteriores, ¿no? Al igual que las plantitas, al igual que los animalitos, ¿no? Entonces todo eso se hace, se hace que también le llamamos nosotros como tonali tlapohualistli, tlatlapohui, que se abre como permiso de poder disciplinar a los demás y así puedan trabajar con su energía de la fuerza de voluntad, ¿no? Y que pues aquí se sigue practicando, sí, quizás se ha mezclado con lo que es la religión católica, ¿no? En este caso, pero se sigue practicando eso. En esta veintena, pues, en aquellos tiempos, se les daba un poquitito, nos dice aquí, se les daba de eh, probar el licor de maguey. Incluso los niños se les daba una medida para que les sirviera de anestésico, mitigando un poco el dolor porque pues se les perfora, ¿no? Incluso a los niños, ajá, y se les daba algunos guisos en esta fiesta, tamales hechos con hojas de waufli, que serían la planta de amaranto, otros hechos con camaroncillos de río, sazonados con un caldo de chile colorado. En este caso es lo que nos dice aquí, lo que en el registro que se hizo, ¿no? Aquí está, miren, es darle justamente esta ofrenda a Islaculiuqui. También vamos a darle una ofrenda, aquí le subrayé, los que salían
de cacería, a su regreso tenían que ofrendarle a Xutecutli antes de disponer de lo cazado. ¿Ah? Pero nosotros, como nosotros ahora somos guerreros que vamos y cazamos las oportunidades, cazamos nuestro trabajo, nuestro sustento, en esta veintena, podemos en nuestro Teomomoshli, nuestro lugar sagradito donde tenemos nuestras energías, poder llevar pues flores, comprar de nuestro trabajo que hacemos, alguna comidita que podamos darle a Xutecutli, el abuelito Sun. Ujú. Como ese Teomomoshli, recuerden que hicimos el Teomomoshli, está fuera de nuestra casa. Lo ponemos cuando salga el sol, le ponemos su ofrendita. Puede ser fruta, flores, alguna comidita que nosotros comemos, ponerlo. Pero tenemos que hablarle, agradeciéndole por todo lo que nos ha dado y por todo lo que no nos ha dado. Pidiéndole que, básico, sabiduría, entendimiento, conexión con mi parte interna, salud y fortaleza para toda la familia y para uno mismo. Quinto, que yo tenga la humildad, que yo tenga la humildad de servir a los demás. Lo básico. Ya lo demás le pueden agregar lo que le quieren pedir en esta veintena. ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué? ¿Por qué al sol? Porque gracias al sol y la madre tierra nos da nuestro sustento. Sin descartar a la luna, sin descartar al Tepeyolotli, pero ellos son como que los básicos, ¿verdad? Eso es lo que haríamos aquí en esta veintena de Izcali. Ahora, las personas que nacen en Izcali, podemos explicarles, recuerden, esto es para Tonalpuque, para los que leen la energía. Terminando, ¿no? Decirle, bueno, tu veintena es Izcali. Esta veintena en que tú naciste, se hacía esa reflexión, esa introspección de la ciclicidad de la vida, de la importancia de la vida. Se le daba ofrenda a Tonatiuh, se disciplinaba a las personas. Entonces, una de las cualidades que te da esta veintena, porque tú naciste en esa veintena, es de ser muy reflexiva, de ser muy consciente del cierre de ciclos, pero también que eso te ayude para poder renovarte, para poder resurgir, como decimos, resurgir de tus cenizas. Sí, posiblemente has pasado por situaciones muy adversas. ¿Y quién no, verdad? Todos hemos sufrido, todos hemos vivido, no sufrido, no, vivido esas situaciones muy adversas. Pero pues no es el fin de la vida, sigues vivo. Tienes que de eso resurgir. Y resurgir de eso quiere decir aprender de eso que viviste y no volverlo a hacer. Pero desafortunadamente somos humanos, lo volvemos a hacer. Ahí. Entonces, una de tus cualidades es eso. Tienes mucha conexión con el sol y con la madrecita tierra. ¿De acuerdo? No se te olvide. Ya le estamos dando las ideas. Ay, ¿qué puedo hacer? Bueno, todos los días agradece al abuelito solecito porque nos da luz y calor. Abrázalo y tómate tu baño de sol por 13 minutos. Hay que utilizar los números sagrados. 1, 5, 7, 9, 13 y 20. 1, para empoderarte como líder. 5, para tu transformación. 9, para tu espiritualidad nahuálica. 13, para lograr tu empoderamiento, tu florecimiento. Y 20, para completar y empoderar tus 20 energías que están aquí en ti. A pesar que yo soy Ocelor, me encanta Acre, me gusta el ADI, me encanta trabajar con Coa, con Miquisli. ¿Por qué? Porque están dentro de nosotros, conforman. Que sí, nacimos bajo la influencia de alguno de ellos, sí, pero
Sigo empoderado con todo. Sigo empoderado con todas esas energías. ¿Sí? Muy bien. Ajá, y el número 7. Sí, perdón, gracias, hermanita. El número 7. Somos el séptimo rumbo. Oigan bien, el séptimo rumbo. Tlahuizlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, Ilhuicatlampa, Tlaltictlampa, Chicometlampa, o Nehuatzintlampa. Yo, mi honorable yo. Rumbo de mi honorable yo. El número 7. Estamos rodeados de energías para arriba, abajo, a los lados, atrás, abajo de nuestros pies. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan solos? ¿Por qué nos sentimos pobres? No es cierto. Estamos empoderados. Es el número 7. Y en este Sontecontle hay 7 orificios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La boca es el número 7. Ahí está el Chicomecoatl también. Chicomecoatl también es el maíz, la mazorca, el sustento, pero también tenemos una serpiente aquí en la boca. ¿Cuál es? No tiene hueso. Es tan poderoso ese séptima serpiente que puede matar y que puede dar vida. Si no, compruébenlo. Con ustedes mismos, no le hagan daño a otro. Un día levántense y prográmense para lo negativo. Aunque no les recomiendo, a mí me fue mal cuando me dijeron que hiciera ese ejercicio. Y que me programo. Creo que este día voy a chocar con el carro. ¿Y qué creen? Me va pasando. Bueno, claro, no fue grave, pero sí, por ir contestando esto, y agarro. Cuando veo, iba despacio, freno, estaba enfrente del cerro. No iba recio, iba despacio porque cuando después dije, nah, hay que que suene lo que suene, me ahorillo, ya checo quién me llamó, quién me manda mensaje, pero manejando, yo no soy bueno contestando. Entonces, pero porque me programé, ¿no? Por eso en el Tonal Machillo, en el mal llamado calendario azteca, el señor Tlaltecutli, el señor Tierra, el señor Tonatiuh también, está sacando su lengua y en su lengua tiene un cuchillo de pedernal. Tiene 2 filos. ¿Cómo lo quieres usar esta serpiente? ¿Para dar medicina o para dar veneno? ¿Para sanar o para enfermar? ¿Para dar vida o para matar? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu decisión? Solo recuerda que lo que das se te regresa triplicado. Ley básica. Algunos le llaman karma, algunos le llaman castigo divino, pero de que te llega todo lo que das, ¿no? Bueno, entonces es esa parte que necesitamos nosotros, ¿verdad? Decirle al que nace en esta veintena, ¿no? Que le dé esa ofrenda a Tonatiuh y que pues se discipline y reflexione que está bien, que ya pasé por una etapa, ahora tengo que resurgir. Muchos de nosotros, digo de nosotros porque a mí me pasó en una etapa de mi vida, que me pasó cierto acontecimiento, dije, no, aquí termina esta vida, ya no es vida para mí, que mejor me doy cuello yo solito, porque, ¿no? Así, hasta ese extremo. Pero después dije, no, ¿por qué? Si se me da otra oportunidad, tendré que hacerlo. Y resurgir. Y eso, todo eso es aprendizaje. Y ahorita me decían, no, pues si te quedas solito, no pasa nada. Todo esto me va a ayudar a salir a flote. Vas aprendiendo y eso es bueno de ir aprendiendo, de no engancharnos con una situación, por muy difícil que sea, hay una solución, hermanitos, menos la muerte, ahí sí, ¿no? Todo eso le podemos explicar a esta personita.
que haya nacido en Izcali. ¿Por qué le tenemos que explicar todo eso y con estas palabras coloquiales? Porque el Tonalámatl es para dar vida. Porque el Tonalámatl es para enseñarle al hermanito, mira, la vida es hermosa. No estás solo, a pesar de que físicamente digas, conmigo nadie está. Está el sol, está el aire, todos los elementos. Y eres una persona sagrada, muy poderosa. Entonces, ¿por qué te sientes solo? ¿No? Bueno, esa sería la veintena. Ahora nos pasamos con este otro que es, para mí, también es súper importante, es los Nemontemi. ¿Qué es los Nemontemi? Ujú. Se divide en dos palabras. Nemon, de Nemi, lo que se ha vivido. Temi es llenar. ¿Qué es Temi? Aquí tengo mi contenedor. Y todavía no está lleno. Lo voy a llenar para que se complete y lo cierro, ¿no? Es lo que quiere decir Temi, llenar algo, a completar algo. Nemon, en la variante sea Nemi, vida. Nemtilistli, de existir, ¿no? Existir, entonces nos está hablando lo que completa la existencia de un ciclo, ¿sí? La existencia de un ciclo. Y son 5 días, fíjense, son 5 días. Y pudiéramos decir, este es el ciclo solar, el ciclo de los tonalti, pero está el otro ciclo lunar, ¿verdad? Multipliquen 13 por 28, 13 por 28, y les dará el resultado de 364. Si gustan, compruébenlo, saquen su calculadora o ahí en un papelito, multipliquen, 13 por, por 28. Chequen que les da 364 por un día. ¿Y qué simboliza ese otro día? Dentro del trabajo de la cuenta lunar, ese último día somos nosotros. En la danza de luna se dice Mometzli. Es, es tu luna. Tú eres la luna. Tú eres el que genera, la que genera a los demás. Es más energía femenina, sí, pero también es energía masculina. Y es más, casi exacto la cuenta lunar. La cuenta del tiempo, hermanitos, la cuenta del tiempo es lo que yo he leído, ¿eh? La cuenta lunar lo manejaban en Europa porque era más exacto por un día. Y ese día le dedicaban a la reflexión como si fueran los de Montemi, a la evaluación, cómo hemos trabajado en este ciclo. Pero en ese tiempo surge, eso es antes de la llegada de Cristo, de Jesús, se utilizaba mucho eso, la cuenta lunar. ¿Por qué? Porque eran pueblos agricultores, ¿no? Eran pueblos que se dedicaban a la agricultura y se dieron cuenta que la cuenta lunar tiene una cuenta mucho más exacta hasta para sembrar, lo que yo les decía hace ratito. Pero, ahí está el pero, el Papa, me parece que es Constantino, hace, hace una reunión de todos estos católicos donde él dice, después de Cristo, vamos a generar una religión para todos, a través del gobierno, a través de su mandato, ¿no? Del emperador.
Y entonces, lo que hace es el concilio de Nicea, reúne estos escritos, si los vamos a hacer en la Biblia, estos sí, estos no, estos sí. Y todo lo empiezan a estructurar, ¿no? Y lo empiezan a estructurar a su conveniencia, ¿no? A toda esa conveniencia, retomando, retomando algunas cuestiones de la cuenta lunar, pero también con el ciclo agrícola. Los egipcios también en el solsticio de invierno le festejan al gran sol, ¿no? Y los romanos también lo retoman eso. Aquí los abuelos hacen lo mismo, ¿no? Similar, que renace ese solecito. Y retomando todo eso, dicen, entonces en diciembre, el 24, nace Jesucristo. Porque ese va a ser la base de este negocio que estamos haciendo. Resurge. No, sí, ahora es la Navidad. Es el nacimiento de nuestro gran Señor Cristo. ¿Realmente Cristo nació, Jesús nació en diciembre? No se sabe, no se sabe. Anteriormente, él, en la cuenta del tiempo, iniciaba el año en marzo, no en, a fines de diciembre. Por caprichos de estos emperadores, estos gobernantes romanos, arman los meses. Ahí está Augusto, tiene 31. Julio tiene 31. Ajá. Entonces, si estuviéramos en esa etapa, yo fuera el emperador, bueno, en el mes de Yaor, vamos a poner hasta 32, para que vean que sí soy muy importante. ¿No? Pero bueno, entonces es esa cuestión, hermanitos. Y todo esto, ¿por qué lo hacen? Con un solo objetivo. Y hasta ahorita, muchos de nosotros no hemos llegado a entender. Distorsionar, mermar, destruir la cuenta sagrada de nuestros ancestros. Porque sabe, si nosotros nos empoderamos con esta cuenta, con esta energía, podremos quitarnos este humo, quitarnos este velo y saber que nosotros tenemos un gran poder. Eso no les conviene. Esa religión de la Biblia lo hicieron para hacer negocio. ¿O a poco no es así? ¿No nos hemos dado cuenta que es para hacer negocio? Para someter. En la Edad Media era mucho más importante el Papa que el rey. ¿Quién ponía los reyes? El Papa. Y decían que el rey es alguien divino. Él es alguien puesto por Dios. La manipulación, hermano. Y hasta en la actualidad, la, el Vaticano, donde está este cuate, Papa, es el estado más rico a nivel mundial. ¿Gracias a qué? Gracias al saqueo que ha hecho. Mas, sin embargo, ha hecho muchísimas cosas para distorsionar nuestra cuenta, para distorsionar el conocimiento de nuestros ancestros, hermanitos. Esto es importante reflexionar. Esto es importante aplicarlo en nuestra vida. No todo lo que nos dice el sistema es para nuestro beneficio, jamás. Ellos están buscando el beneficio para ellos. Y nuestros abuelos sabían muchas cosas. Por eso todo aquel que manejaba el tiempo, la cuenta del tiempo, manejaba las hierbitas, inclusive el que acomodaba huesitos, el que le hablaba al solecito,
el que levantaba la sombra, el que curaba, le llamamos nosotros Pinahuisli, el Yejeca Pinahuisli, el avergonzarse, es brujo. Ah, pues ya está quemando una velita en un arbolito, güey, es brujo. Le está prendiendo vela al diablo. Así desde esa perspectiva. Bueno, esto les digo porque justamente si nosotros aplicamos esto de los Nemontemi, y que es donde se nos dificulta, ¿verdad? Ir ubicando estos Nemontemi. Bueno, dice Nemontemi, 5 días de trabajo para reiniciar el año nuevo. Un ciclo nuevo, un shiwi, ¿sí? Hay algo que yo sí, necesito reflexionarlo, necesito trabajarlo más, ¿sí? Y quizá en un futuro mm, presentarlo como una propuesta. Y ojalá que también ustedes lo puedan hacer la observación. El reinicio de un nuevo ciclo, para mí, podría ser el 21 de marzo. Perdón, el veintiuno de diciembre, con el renacimiento de nuestro abuelito Sol, ¿no? Y que es interesante. Por eso el fuego nuevo no se hace al inicio del año, se hace el 21 de diciembre. Por eso mismo es un nuevo renacer, es un nuevo renacer, hermanito. En el 2027, el 21 de diciembre, que el gran Padre, Creador y el universo, me da la oportunidad de seguir vibrando en este plano existencial, están cordialmente invitados para que vayan juntando sus moneditas y vengan hasta Guerrero. Vamos a hacer el encendido del fuego nuevo aquí en Guerrero, en Xochimilco. Tenemos un espacio, nos hace falta arreglarlo, sí, pero estamos en eso, hacer esa celebración del fuego nuevo. Después de este fuego nuevo, cada uno de nosotros lleva ese fueguito a su lugar de origen. Es un nuevo reinicio del tiempo, ¿verdad? De otra etapa de 52 años. Por eso es que lo quiero hacer en ese lugar, para empoderar ese lugar con la energía de cada uno de ustedes, porque ese lugar va a ser un espacio de estudio, de reflexión, de conocimiento, de compartir. Son 4 años, los que quieran estudiar en ese lugar son 4 años. Ahí vamos a sembrar, vamos a trabajar la cuenta del tiempo, vamos a hacer ceremonias, vamos a hacer temazcal, vamos a trabajar la herbolaria, vamos a trabajar las matemáticas, vaya, lo vamos a vivenciar en ese Calmeca. ¿Por qué? Porque ese Calmeca tiene que ser autosustentable. Tendrá sus pollitos, sus guajolotitos, sus chivitos, de ahí vamos a consumir el alimento, se va a sembrar en el campo, de lo que se coseche es lo que se va a consumir. Ahí esa escuela va a ser la base de decir si es posible la autosustentabilidad. Y si es posible, hermano, viviendo en este vibrar, en esta armonía. ¿Sí? Esto es bueno, reflexionar en este Nemontemi. Entonces le decía, Nemontemi es lo que completa, ¿verdad? Nos dice aquí, son el periodo importante para entender las particularidades del sistema calendárico mexicano, que consiste en 5 días y un cuarto, representados solamente por 5 glifos. El último de ellos es el que contiene el cuarto de día más. Aquí está, miren. Ese es el que tiene más. El último día. Y ese último día, ¿saben a quién se le dedica en la reflexión? A cada uno de nosotros. El quinto día. Para algunos pueblos indígenas de la actualidad,
son los días especiales en los que nacen personas más inteligentes, más sensibles y más intuitivas. Cosa, cosa que los frailes que llegaron, dice, en las fuentes históricas, desde la perspectiva de los cronistas europeos, su importancia pasó desapercibido. Qué bueno, afortunadamente, pues a través de la información histórica registrada en el siglo XVI resultan los días asiados, nefastos, vanos, sin signos ni números propios. Esto hizo que su utilidad quedara oculta para los profanos. Fíjense, dice, no, es que en esos 5 días hacían orgías hasta con niños dentro de un temazcal. No, pues así entraban desnudos al temazcal porque nada que ocultar, es tu cuerpo, es tu templo. Y si ha llegado ese nivel de la conciencia de que yo amo mi cuerpo, yo te amo a ti como hermano, como hermana, y te respeto, entro yo al temazcal como Dios me trajo al mundo, porque voy a renovarme en ese momento, porque los veían pues yendo a los cerros, ofrendando, haciendo esa autorreflexión. Pues sí, era algo, son días malos, no hacían nada, ¿no? Porque por ahí dicen, no, no hacen nada, no se la pasan ahí meditando. Pues sí, porque es un día de reflexión. Y para los que nacían en estos días, en serio, hermanitos, claro que todos nosotros somos inteligentes, súper inteligentes, pero en especial los que nacían en estos días son personas más sensibles, más intuitivas. Y para eso yo tengo una niña, tengo una alumna, Liz Guadalupe. Ella es Nemontena. Y es del 10 de marzo. Y así como lo describe aquí, así es esta niñita, ¿no? Una sola explicación que le des para el trabajo, lo hace. Y ya anda, maestro, ya terminé. ¿Ayudo a mis compañeros o me va a dar otro trabajo? Ayúdame. Les empieza a explicar con su lenguaje de niños. Todos los demás niñitos le dicen la maestra chiquita. No, porque pues es la que también va ayudando a los demás. Y tiene una visión muy bonita de ella, un pensamiento en el cual ella dice, yo no me quiero quedar en mi pueblo, quiero estudiar. Pero después de estudiar, regresar y ayudar a mi pueblo. Bueno, entonces, los que nacen en dice, en estos días, la información de Sahagún y todos los demás, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, Fray Diego de Durán dice que son días aciagos y días sin provecho. Lo mismo que nos dice Sahagún en sus diferentes obras. El doctor Alonso Caso en los calendarios prehispánicos menciona los glifos para los Nemontemi. En el calendario de Bobán son los mismos glifos que conocemos para algunos días. Esto sugiere que tienen una secuencia especial. Ahora bien, he aquí donde yo les decía que donde dicen muchos, oyes, ¿por qué terminaste con Xochitl? Ahora le vas a agregar que es Miquistli. Ah, es que estos 5 días, si sumamos los Nemontemi de 52 años, resulta un total de 260 tonal, de 260 días, de 260 tonalti, complementarios, formando así un ciclo ritual de tonalpoali, idéntico a cualquier ciclo completo de 260 días que tomemos en cualquier año. Por eso es que a los 52 años, ¿no? Cuando nosotros cumplimos 52 años, no tan solo cumplimos los 52 años, 52 años más 260 tonal. ¿Por qué? Porque se incluyen estos Nemontemi que fueron completando en cada uno de los ciclos.
¿no? Y he aquí en algunas correlaciones dicen, no, la cuenta que ustedes manejan, que ustedes están estudiando, le digo, no, es que no es la cuenta, es la correlación. Porque Kaupo Ali es uno solo. Kaupo Ali, la cuenta del tiempo, es uno solo. No importa que tú vayas con la cuenta continua, la cuenta vago y no sé qué tanto que se ha hecho. Se manejan trecenas, se manejan veintenas, se manejan señor del día, señor de la noche, y todo eso no distorsiona. Aquí nos está explicando que en 52 años completamos los 260 tonal. Por lo tanto, por eso decimos, cuando llegamos a los 52 años, somos huehue. ¿Qué quiere decir huehue? De huehue, de anciano, pero también tiene otro significado de la palabra huehue, que es sabio. De nosotros depende, de nosotros 14 que estamos aquí depende de que cuando lleguemos a los 52 años, seamos un huehue, un anciano, que ya vivió sus 52 años, o un sabio, que ha vivido sus 52 años, que ahora podemos considerarlo un sabio. ¿Por qué? Por su neltilistle, hermanito. Por su neltilistle. ¿Qué es neltilistle? Me dicen, a ver, vas a crear la energía del aire, ¿no? Me pongo a practicarlo y al momento de practicarlo voy encontrando más preguntas, voy entendiendo más cosas. ¿Eso que en qué me convierte? En alguien que tiene la sabiduría, alguien que le voy a decir, haz este ejercicio que te va a servir. Pero si le digo, esto te va a servir y ni yo lo he practicado, ¿no? La concepción, la percepción de los abuelos que nosotros podemos decir es que esto es más práctica, ¿sí? Me decía un hermanito, oiga, hermanito, ¿y cuándo me va a dar mi diploma? Digo, ¿para qué? Con valor curricular y que esté reconocido ante la SEP. No necesitamos que nos certifique la SEP. ¿Para qué quieres el diploma? Si quieres diplomas, pues te sugeriría que te inscribas en otros cursos, talleres, donde te van a dar tu diplomita. Aquí tu diploma, ¿sabes cuál va a ser? El conocimiento que adquieras y cómo lo aplicas en tu vida y cómo estás beneficiando a los demás. Este es diferente, ¿sí? ¿Quieres donde te reconozcan ante la SED? Tengo un amigo, te doy su número y él sí tiene contactos con la SED. Inclusive él está reconocido ante la Secretaría de Educación Pública que te puede extender diplomas, constancias con valor curricular. Entonces, dice, pero yo me quiero descolonizar. Pues es que no quieres descolonizarte, ¿no? Sigues colonizado mentalmente. ¿Por qué? Porque quieres que alguien que te reconozca con un papelito. Y descolonizarte es, yo aprendo, lo pongo en práctica, lo asumo como sabiduría mía y después lo comparto. Eso es descolonizarse, vivir descolonizado. Dice, sí, ¿verdad? Pues así es, hermanito. Sí. Esto lo que yo te puedo compartir es para descolonizarse, manito. No es para otra cosa. Mm, Después te comento si ya toma el curso. Aquí estamos. Pero te anticipo, no te voy a mentir. Yo no te voy a dar ni un diploma. No te voy a dar.
Y ni pretendo que me reconozca la SEP. No, no lo necesito. ¿Por qué? Porque él qué sabe para que me pueda decir, sí, está certificado, ¿no? Termino con eso, ese puntito. Es como si a mí me dieran una certificación de abogado de leyes. Y no conozco las leyes profundamente. No conozco los procesos penales, pero ya tengo mi diploma. Yo soy abogado, soy licenciado en Derecho, vea. Tengo hasta maestría, miren. Está bien, tienes tu papelito, pero conocimiento no tienes. Bueno, entonces seguimos, hermanitos. En este caso, con esta cuenta, ¿verdad? Nos habla de que se inició esta cuenta retomando el 13 de agosto de 1521, que era un día secoa, que podemos iniciar desde esos días, empezar a hacer la cuenta, ¿sí? En este 21 de agosto dice 20 en la veintena de Tlaxochimaco, en el año Yei Cali. Con este dato se logró reconstruir la cuenta calendárica mexica. En las tablas resultantes se ha podido ver el por qué el mundo autóctono, o sea, el mundo de los anahuacas, se consideran especiales estos días complementarios, que tienen su propia secuencia de signo, número, siendo tonal cada 52 años, 2273 días transcurridos, representados solamente por 260 glifos. En el códice Magliabechi, los Nemontemi están representados por 5 cestos, 5 canastitos. Los 4 primeros son iguales y el quinto es más grande y con otros elementos, sugiriendo que contiene más tiempo, un cuarto de día más que los anteriores. ¿Se acuerdan que les decía? El último día tiene otro cuarto de hora más, que serían 6 horas más, ¿verdad? Con los Nemontemis se ata cada año transcurrido, con ellos se complementa un año que se ha vivido, tomado del calendario mexicano del maestro Arturo Mesa, este dato, ¿sí? Y bien, ¿qué podemos hacer en los Nemontemi? En los 5 días puede usarse el temazcal como un medio de transmutación, cambio, reflexión de lo vivido durante el año. Y se pueden trabajar con plantitas de poder para conexión, para viajar, ¿sí? En estos Nemontemi, tal y como les muestro aquí en alguna de las imágenes, este es los Nemontemi y estos son los días Nemontemi. Si se dan cuenta, aquí están los días Nemontemi, en el cual pues nos está representando justamente aquí, ¿no? Los cinco días que complementan el día, el año. En estos 5 días podemos trabajarlo de esta manera. Esta propuesta que yo les traigo, es una propuesta que tenemos, ah, bueno, se tiene, ¿verdad? Sí, hermanito, de acuerdo, hermanita, no hay problema. Adelante, adelante. Bien, estos 5 días son la propuesta como tal y como se viene trabajando en el círculo. Hay cosas que les comparto a ustedes, he aprendido en ese círculo, ¿verdad? Además de muchos ejercicios que yo les comparto, proviene de ese círculo, ¿no? Bueno, el primer día se le dedica al rumbo de Tlahuizlampa, el rumbo oriente, haciendo una introspección de lo vivido y empoderando nuestras flechas de carrizo, como guerreros que también simbolizan los carrizos como objetivos de nuestro andar en este sendero existencial. En este rumbo vamos a hacer una introspección acerca de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento con el poder superior, Tonatiuhtli, ¿no? Que la hermanita Leti, creo que hoy no entró, pero ella cómo va a hacer esa introspección, cómo ha estado trabajando con Tonatiuh, con Piltzintecutli, ¿verdad?
con su colibrí sagrado, que están en este rumbo de Tlahuiztlan. Es una introspección. ¿Cómo yo he sido como Tonatiuh, como Sol? ¿Cómo yo he dado conocimiento a los demás? ¿No? A eso se refiere este trabajo. Ahora bien, es importante que nosotros podamos desarrollar la posibilidad de ser como el sol. Sí, hermanito. Siendo disciplinados, quiero dar conocimiento, me pongo a disciplinarme como el sol todos los días, trabajar por mis objetivos, sabiendo que no siempre lo voy a cumplir, pero, o sea, no siempre lo voy a lograr, más bien, pero yo sigo en ese camino. Luz como conocimiento, calor como comprensión, como entendimiento, como empatía, pero sobre todo, ¿verdad? Sobre todo ser esa luz para los demás, no ser la oscuridad, porque habemos personas que somos oscuridad y habemos personas que somos luz, donde llegamos a veces y decimos, qué bueno que ya vino el hermanito, qué bueno, va a estar aquí con nosotros, me da mucho gusto. Pero también habemos que cuando llegamos, este cuadro, ya llegó. Ah, no nos quiere ni ver. Entonces, es esa parte, el renovarnos, el hacer la reflexión, ¿verdad? Cómo nosotros nos hemos alimentado del sol, cómo nosotros hemos empoderado a los demás que también aprendan a ser como el sol. Todo eso va a ser la reflexión. Y si vas a visitar al rumbo, al cerro donde tú vas, en el rumbo de Oriente, pues también. O si no, hacer un temazcalito ese día, intencionando todas las cuatro puertas, intencionando con el rumbo de Tlahuiztlan, ¿no? Un círculo todos, cada quien dando su palabrita, cómo ha hecho con el trabajo de Tlahuiztlan, cómo ha hecho conexión con el sol, cómo ha hecho con la conexión de su niño interior, a pesar de que seamos adultos, con nuestro niño interior, con nuestro Piltzintecutli, cómo hemos trabajado con Xiutecutli en nuestra centralidad, cómo hemos armonizado nosotros nuestro existir, ¿no? En ese temazcalito, disfrutarlo, lo rico. El siguiente día, bueno, a lo mejor, ¿qué sería? Mediodía en temazcal, el otro mediodía en la nochecita, en la madrugada, en la hora que ustedes hacen su plegaria, su palabra florida, empezar a trabajar, ¿no? A energizar. Día 2 se le dedica al rumbo de Mictlampa, rumbo norte, con la energía de Mictlantecutli, Mictlancihuatl, Tezcatlipoca y nuestros ancestros. El trabajo es reflexionar lo vivido, lo que hemos aprendido de esta etapa de la vida, además de conectarnos con nuestros ancestros para pedirles sabiduría ancestral que nos lleve a lograr nuestro cometido en una etapa de transmutar, es una etapa de transmutar lo vivido, ¿sí? Es una etapa en donde dejo morir esto que viví, ¿no? Dejo morir este odio que porque alguien me hizo daño, alguien me quitó algo que yo amaba mucho, bueno, voy a dejar eso, porque eso me va a permitir renovarme y emprender este nuevo ciclo, pues con mayor ímpetu, con mayor sabiduría sobre todo, ¿verdad? Y cómo me he conectado con los abuelos, cómo he sido yo, porque también hay que reflexionar. Decimos, no, es que todos los demás son malos, yo soy el único bueno. No es cierto, no nos engañemos, también tenemos nuestra parte negativa y hay que evaluarnos y no es necesario que nos confesemos como, como en la iglesia ante alguien, no, con nosotros, con nosotros, hermanitos. Quizá pues a lo mejor a los demás podemos mentirle,
¿Pero a nosotros mismos? No, no. Entonces es esa parte. Morir para vivir, decimos, para renovar. Bueno, aquí no sé qué pasó, lo había descrito, pero creo que no lo guardé. El día 3 se le dedica al rumbo de Cihuatlampa, el poniente. Aquí, el de Tlahuiztlapa, el primer rumbo, es en la mañana, vamos a trabajar con el solecito de la mañana. Mictlampa debe ser en la noche. Cihuatlampa en el atardecer. En Xochimilco hay unos atardeceres magníficos, hermoso, hermoso, hermoso. ¿No? Cómo se va ocultando el sol rojito. En ese momento es hacer esta reflexión. ¿No? ¿Cómo he desarrollado mi parte femenina? Aunque seamos hombres, seamos varones, ¿cómo he desarrollado mi parte femenina? ¿Y cuál sería esa parte femenina? ¿Cómo he sido cariñoso, amoroso con los demás, empático también? ¿Cómo he desarrollado mi intuición, mi percepción? Yo, como energía femenina, ¿cómo he tratado a los demás? ¿Sí? Porque decimos, trata a los demás como a ti te gustaría que te trate. Porque solo sabemos exigir, ¿no? A mí que me traten bien, que yo esto, que yo el otro. Ajá, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para ser más perceptivo, más intuitivo? ¿Cuál es tu misión, pues? ¿Y cómo es que tú como Yao, como Enrique, como Rosa, como Fabián, cómo lo estás trabajando? ¿Cómo lo estás empoderando o cómo lo estás disciplinando tu yo interno, ¿verdad? ¿Cómo lo estás haciendo? Mi intuición, ¿cómo he percibido? ¿He avanzado? ¿No he avanzado? Los 5 días podemos hacerlo en un temazcalito. Sí, recuerde que al entrar al temazcal se intencionan con los 4 rumbos y en este caso podemos hacerlo en familia o podemos hacerlo uno, inclusive hay un temazcal que es de silencio. Entramos todos, cada quien trabaja su parte energética. Sí estamos juntos, pero todo es en silencio, nadie, ni cantos, ni nada, ni rezos, ni nada, ni palabra, porque justo es eso. Regresamos al temazcalito, entramos al temazcalito, estamos entrando al vientre de nuestra madrecita tierra, al vientre, para que cuando salgamos, salgamos renovados. Todo aquello que queremos transmutar, lo dejemos allá adentro, lo dejemos allá adentro. Día 4, rumbo Huiztlampa, rumbo sur. Yo, ya, ¿cómo lo he trabajado en este rumbo sur? Donde está Chalchihuitlic, donde está Tlaloc, donde está Huitzilopochtli. ¿Cómo he fluido yo? ¿Cómo he fertilizado yo a los demás? ¿Cómo he sido honrado, transparente, honesto como el agua? ¿Cómo me he adaptado en este año que acaba de terminar? ¿Cómo me he adaptado? Y esa adaptabilidad, ¿qué me ha traído? Y esa honestidad, ¿en qué me ha beneficiado yo como Yao? No como Enrique, no como Rosa, no, no, yo. ¿No? Es una evaluación muy profunda, pero también es un agradecimiento a Chalchihuitlico, a Tlaloc, a Huitzilopochtli, al color hermoso del verde jade. ¿Cómo me han dado? ¿Qué me ha dado Tlaloc? ¿Qué me ha dado Chalchihuitlico? ¿Qué me ha dado Huitzilopochtli? Y no nada más agradecer. Pedir, ¿por qué no? Comprometerme, ¿por qué no? ¿Sí? Podemos ir a un lugar que represente para nosotros el rumbo sur. Sí, se puede. Si tienen las posibilidades de ir a esos lugares. Pero si no tienen, ahí en su altarcito, en su Teomomoshli, trabaje. No, pues es que no tengo temazcal aquí, maestro. No pasa nada.
Ahí en tu escritorio empieza a redactar. ¿Qué has hecho? Hacer esa introspección, a aprender a evaluar, porque nos encanta evaluar a los demás, ¿no? Mira cómo es, mira cómo, ese no. Todos lo vamos calificando, juzgando, pero nosotros nos hemos evaluado, solo nosotros sabemos, ¿sí? Y el número 5, y el número 5 es el que tiene más horas, ¿eh? 30 horas. ¿Y a quién se le dedica? A nosotros mismos. Después de que ya me evalué, ya después de que ya le pedí la sabiduría a todos los demás, ahora, ahora toca el turno yo. En lo espiritual, ¿cómo he avanzado? En mis relaciones, ¿cómo he avanzado? En mi disciplina, ¿cómo he avanzado? ¿Qué tengo de conocimiento? No, no me puedo mentir a mí mismo y ni me puedo juzgar sin juzgarme. Aprendí poco, aprendí mucho, pero puedo aprender más, claro. Y para aprender más, ¿qué necesitas? ¿Verdad? ¿Dormir más? No. ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué necesitas? Disciplinarte tú. Si dormía yo 12 horas, pues ahora voy a dormir 10 o 8. O si dormía 8, ahora voy a dormir 6 horas. ¿Para qué? Para que me alcance el tiempo de hacer los ejercicios, de leer un libro, de poner en práctica muchas cosas que yo aprendo en mi vida diaria, en la lectura, en los audiolibros, en las clases, en los talleres. Autoevaluarnos, ¿qué quiero cambiar de mí? Mi estatura, mi complexión, quizá no lo pueda cambiar, pero mi forma de ver la vida, sí. Mis pensamientos, mis hábitos, sí. Y todos esos hábitos me van a llevar al camino de cambiarme físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Sí, sí se puede, hermano. Entonces, estos 5 días no son 5 días sí, es de algo, no. Y de este año, el primer día va a ser Osoma. Después de que ya analizamos el conocimiento y todo, pero ese día vamos a trabajar con Osoma. ¿Cómo yo, Osomatli, trabajé en este año? Sí, en verdad regalé mi alegría. Sí, en verdad fui muy dinámico, muy creativo. Sí, en verdad fui medicina como Xochipilli. Sí, florecí como flor. Sí, di flores o di espinas, ¿no? El segundo día, Malinali. Yo, en verdad fui medicina. En algún momento de mi vida, de este año que está terminando, de este shiur que está terminando, ¿fui medicina? ¿O fui más veneno que medicina? Sí crecí. Esta vuelta que acaba de dar Malinali, ¿crecí en algo? ¿Sigo siendo el mismo o hasta peor? ¿No? Todo eso. Su regente de Malinali es Pasteca. Yo, ¿cómo me empodera el Señor de la medicina? ¿Cómo? ¿O qué necesito empoderar con el Señor de la medicina? 3, en este año, en este marzo del 2025. 3, ACAT. ¿Cómo he trabajado en comunidad? ¿Cómo he trabajado la parte de mi servicio? Sí, yo hablo de servir a los demás, pero cuando me toca ayudarle a alguien, no le ayudo. No lo estoy practicando. ¿Qué necesito hacer? ¿Cumplo con mis objetivos? ¿Crezco hacia arriba sin afectar a los demás? ¿Protejo a los que están a mi alrededor y protejo a la madre tierra? ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues plantando árboles, cuidando que no se quemen los árboles, ¿verdad?
cuidando la madrecita tierra, no tirar basura. Todo eso es parte de la vida cotidiana. El cuarto día, ocelo, cómo has acechado, cómo has analizado todos estos objetivos, estos proyectos que te toca trabajar. ¿Cómo los has trabajado? Y es parte de nuestro trabajo, es la parte energética que nosotros podemos empoderarnos, de decir, bueno, sí estoy, sí estoy trabajándolo, no lo estoy haciendo, o solamente digo, ah, sí, un año más que se va. Y ya, porque suele suceder eso, ¿no? Pero no, se trata también de ver, de, de decir, bueno, si este año no me fue tan bien, pues tengo que trabajar sobre que me vaya bien, ¿no? Y el último día, que es Cuautla, águila. Cómo me he elevado al cielo para ver en mi futuro, cómo me he empoderado con Xipetotec, su regente del águila es Xipetotec, el que cambia de piel. Tendré que cambiar de piel, tendré que cambiar de pensamiento. Es muy importante trabajar también con esos signos, ¿sí? Estos 5 signos representan la parte emocional, la energía emocional náhuatl. Ujú. ¿Sí? Desde Osomar, Malinali, Acatl, Ocelo y Cuautla, ¿sí? Entonces es importante, hermanitos, trabajar con estos Nemontemi. Y es muy hermoso saber que no estamos solos, que estamos juntos, trabajando en armonía, ¿sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Hoy concluimos las veintenas y los Nemontemi. En la siguiente etapa del curso, porque esto va a continuar, vamos a leer, vamos a iniciar con la lectura de las trecenas. Ujú. Para los que no han imprimido o no han leído, hay un PDF que se llama Los símbolos del calendario, donde está la trecena y viene la descripción que podemos hacer en esa trecena. Algunos ya se los compartí, algunos tal vez no, y los que no les haya yo compartido, pues me mandan un mensajito y yo se los comparto, ya sea en el grupo o de manera personal, yo se los comparto porque con eso vamos a iniciar el curso, las trecenas. Y ese curso lo estaríamos estudiando los sábados como hoy en la mañana, porque a partir del 17 empezamos con el curso intensivo del tercer ciclo, ¿sí, hermanito? Y después del 5 de enero vamos a iniciar nuevamente con un curso básico de Tonalpoali, desde cómo utilizar las tablitas, cómo hacer la corrección, cuál es el formato como para hacer un tonalito. ¿Pueden asistir todos? Pues que gusten. Recuerden que aquí nadie le dice, no, tú sí, tú no. ¿No? Vamos a estudiar. Hermanitos, los escucho. Algo que nos quieran compartir, algo que crean que es relevante. Adelante, los escucho. Ujú. O ya los arrullé, ya se durmieron, se encobijaron. Bueno, sí, hermanitos. Estamos anonadados, Temastiani. Sí, hermanito. Sí, es que es muy hermoso toda esta cuenta. Y cómo implica en nuestra vida cotidiana. Sí. Sí, Yo hermanito. tengo unas preguntas, Temastiani. Sí, hermanito. Yo siempre que veía a los mexicas aquí, a los danzantes, algunos
muchachos, algunos ya señores, que traían su, ¿cómo se dice, cómo se dice arete? Su pipinoli, Pipinoli, sí, sí, Pipinoli. ajá, que traían su pipinoli aquí en los lóbulos de la oreja. Me preguntaba por qué lo hacen o qué posiblemente tenga una connotación como usted nos está platicando, pero eh, aquí nos dice usted que era desde los 3 años, desde los 3 años y era una forma también de disciplinar a esos niños, de hacerles saber, yo siento que hacerles saber el dolor también valorar, para valorar lo bueno, para valorar el comer una fruta o estar en el sol o agarrar el agua, etcétera, etcétera. Y ahora, ahora veo que algunos pues ya lo hacen de grandes, posiblemente porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo, de hacerlos de pequeño. Entonces, yo siento que si hubiera quien nos llevara con toda esta cuenta, con todas estas veintenas, con todas estas tareas, con todos estos haceres, pues fuésemos completamente otros. Y yo me pregunto, ¿cuándo nacieron aquellos que roban, que delinquen, que matan, que, bueno, que son todo un lastre o son todo un opio para la sociedad? ¿O qué hacer o qué pasó con estas personas? Esa sería una de mis preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomarlos? ¿Cómo, no sé, hay los años pasados, en estos años pasados, se dio mucho lo que los héroes anónimos que se dedicaban a matar a los que robaban, a los que mataban, a los que hacían mal a la sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacer en esos aspectos, en esas situaciones? ¿Cómo tomar a estas personas? Sí, hermanito. Bueno, con respecto a los Pipinoli, la perforación de la oreja, una parte eso de que usted dice, que tiene que entender que no hay placer si no hay dolor. No hay disfrute si no hay trabajo disciplinado. Es esa parte. Pero Mm. también le servía como un equilibrio de que en esta parte de nuestras orejitas tenemos la parte más sensible también que lo empodera que sepa escuchar. También eso simbolizaba. Al mismo tiempo, la perforación de la nariguera no era una moda, sino que era también para recordarle que debe de vivir en armonía. Cuando yo tengo algo aquí visible, me enseña, me recuerda que debo de vivir en armonía, que al momento de que me exalto y luego quiero ir a pelear, la armonía. Tienes que estar en esa armonía, en equilibrio. Además que en esta parte de la nariz también tenemos las partes más sensibles, ¿no? También esa parte que nos conecta con nuestra energía interna, nos conecta con nuestros pensamientos. Ahora, con lo que usted dice, ¿qué podemos hacer con ese lastre de la sociedad? Es un, es un tema muy complejo, es un resultado, es el resultado de lo que nos han programado. Desafortunadamente, seguimos modas. ¿Y esas modas quién los pone? El sistema. El sistema crea esos cortinas de humo para no reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo? Ahorita está los muchachitos que les llamamos los alucines, que se creen
sicarios, se creen delincuentes, ¿no? Y ahí andan con su fantochería, le llamo yo. Quizá no es culpa tanto de ellos también, es el sistema, los medios de comunicación. Se espantan, ay, qué cuánta delincuencia, ellos como autoridades, pero ellos son los que crean eso. ¿Para qué? Para que salgan ellos como los salvadores. Miren, yo voy a agarrar a esos delincuentes. Nuestro país vecino es lo que hace, Estados Unidos, también en nuestro país. Entonces, es el resultado de una sociedad que hemos vivido engañados, que hemos vivido oprimidos, pero con nuestra autorización, contaminados espiritualmente, con nuestra autorización, porque aunque suene yo como disco rayado, la educación es adoctrinamiento, no es educación libertinaria, no te da libertad esa educación. La religión no te ve como un humano sagrado, te ve como un pecador que necesita ser disciplinado. El sistema político te ve como un número, como un generador de riqueza para él, para su acumulación. La política nacional e internacional te ve como un borreguito más para que puedas mantenerlo ahí en el poder. ¿Por qué creen que ahorita los que están como políticos están en el poder son unos viles chapulines? ¿Por qué Mm, le llamo viles chapulines? Ah, ahora ganó Morena. Voy con Morena. Yo era del PRI, pero ahora ya soy más morena. Véame que soy morena. Con perdón de la palabra, no seas. ¿No? Pero como ellos se mantienen en el poder, ahí sigue. De diputado a senador, de senador a diputado, de secretario de no sé qué. Ah, que el secretario de Educación es un economista. Caramba, ¿a poco no hay un maestro que ha vivido en las aulas, que conoce las necesidades del pueblo? sí. Y todo esto, ah, alguien va a estar en la Secretaría de Seguridad. ¿Ha vivido la seguridad en nuestro país? No. Por eso se sientan a su escritorio, se imaginan cómo es, y no van y no viven. Todo eso es el resultado de la sociedad que tenemos. Pero nuestra labor es titánico, hermanito Enrique. Nuestra labor es luchar contra un dinosaurio, nosotros simples seres humanos. ¿Por qué? Porque es uno nadando contra corriente. Porque te bloquean, te amenazan, te llaman. Eso es. Como usted dice, si nosotros la aplicáramos esto, quizá cambiaríamos un poco. Sí, hermano. Por eso mi sueño más anhelado, de crear esa escuelita independiente. Nadie que me diga, ¿qué? A ver, ¿cuáles son los contenidos que estás dando? Estos no son. Óyeme, déjame, yo soy autosuficiente. Lo que quiero es formar nuevos ciudadanos. Y no es algo nuevo, no estoy inventando la rueda, porque esto ya lo hacían los abuelos y resultó. Por eso es que el gran florecimiento, que no todo lo que hacían era bueno. Sí, como toda sociedad, pero yo quiero implementar. Ahora, nosotros los que estamos ya aquí, desde esta perspectiva, desde esta trinchera, pues no nos queda más que seguir. Yo soy parte del sistema, estoy como maestro de educación primaria. Me decían unos hermanitos, oye, estás criticando a la secretaría, tú eres parte de... Sí, pero por eso les digo que debemos de hacer esa reflexión, que un frijolito dentro de todo ese arroz blanqueado, que diga, no, pues es que debemos de cambiar ese enfoque, pero hacerlo, no solo en discurso, para eso están los que están allá, ¿no? Bueno, hermanitos, yo creo que puede ser esto, una opción,
una de miles opciones que podemos retomar, ¿sí? Enaltecer lo nuestro. Y claro, vamos a tener críticas, sin duda, amenazas también. Pero bueno, vamos a seguirle trabajando. ¿Sí, hermanito? Nelti Listli. Gema Nognitzin. Hermanito, hermanita Ana, por favor. Plazo Kamati Temastiani. Sakamati Nognitzin. Caso Kamati Temastiani, bueno, Iniwan, Ranextilis, Nognitzin. pues sí, el hermanito Enrique acertó, pues sí. Sí, es para reflexionar profundamente, pero pues al inicio decía usted que qué era lo qué era lo que sentía, ¿no? Y entonces yo me quedé observando y me quedé así. Dije, pues es muy profundo, ¿no? Y para mí, pues hablaba precisamente de eso que usted dice, la ciclicidad. Se siente esa ciclicidad, no sé si por tener un poquito más de enfoque en la sabiduría, en estar estudiando, o más conciencia, no sé cómo decirlo, este, pues se sienten todos esos cambios y no porque, yo ya soy mejor, ya estoy cambiando, sino precisamente porque pues hay que revisarse a uno mismo, seguir estudiándose a uno mismo, y a veces es fuerte enfrentarse al espejo y ver realmente o sea, cómo hemos crecido, o sea, en lo personal, pero generalizo porque pues, como decía el hermanito, se ve en la sociedad cómo estamos, cómo están los jóvenes, la delincuencia, todos estos temas que pues afectan significativamente pues nuestro diario vivir, pero también está la parte en la que pues nosotros estudiándonos a nosotros mismos vamos teniendo pequeños cambios, pero también eh, pues yo en lo personal me encuentro de repente con obstáculos, ¿no? Porque digo, pues ¿cómo transformo esto que siento dentro, ¿no? Porque hay mucha impotencia, yo siento mucha impotencia porque digo, pero ¿por qué, no? ¿Por qué, me hago preguntas que digo, a lo mejor no tengan respuesta, porque digo, ¿por qué hay un sistema? ¿Por qué hay gente que enfocada en hacer tanto daño? Entonces, pero digo, no lo puedo resolver de momento, pero creo que sí puedo irlo resolviendo personalmente, internamente, ir haciendo esos cambios. Y en realidad a veces sí me cuesta mucho, como decía usted, ¿no? No sentir porque se siente mediante ese aprendizaje, mediante esa chip que nos han implantado, pues siento que tengo una forma de ser y de pensar, pues no muy grata. Entonces de repente me enojo y de repente sí veo, por ejemplo, a los chicos o a las personas, a las mismas personas, yo he ido hacia lugares y digo, es que creo que tenemos que hacer bien las cosas, como dice usted. No necesito un título, lo que necesito es sentir que en mi vida hay paz y armonía, hay cambios significativos y creo que eso es lo más importante. Entonces, pues me doy cuenta, dice el hermanito, pues sí, anonadada, pues tengo muchas cosas que hacer y yo dije, no sé si me alcance la vida, pero pues hasta donde, hasta donde alcance. Y precisamente, Sebastián, y el día de mañana, pues yo le había comentado, tengo un temazcalito. Y quiero desde mi corazón, si me permite, le debí haber preguntado antes, invitar a los Adelante, hermanitos que adelante. estén, invitar a surgió de repente, yo no podía hacerlo, pero vienen unos hermanitos, me dijeron, te vamos a ayudar a hacer tu temazcalito para que ya vuelvas a entrar. Y el hermanito Agustín y la hermanita Gaby, que vienen a apoyarme, y pues yo lo ofrendo para los hermanitos que quieran venir, pues a trabajar con amor, como dice usted, en ese silencio interno, en sabiduría, en orden,
para poder seguir, para poder continuar con este proceso. Entonces, pues si alguien gusta venir, pues yo lo ofrendo. Es el día de mañana a las 10 de la mañana. Vamos a entrar al Temazcalito. Pues, y voy a estar poniendo, si usted me lo permite, pues, invitación para que vengan con el objetivo de trabajar a los hermanitos que están en el grupo, con el objetivo de trabajar, pues, enfocarme ya más de fondo a esta introspección, a esta sanación y seguir aprendiendo unos de otros, sobre todo, porque realmente estoy aquí porque no tengo el conocimiento. Mi temazcalito realmente surgió sin, o sea, no con una intención de hacer, por ejemplo, temazcales hacia afuera, sino surgió porque quería meterme al temazcal. Tenía que ir a veces muy lejos o no encontraba entonces, pero sin embargo, pues siempre me ha gustado acercarme a las personas que tienen esa sabiduría, estudiar mis posibilidades un poco. Digo un poco porque esto es tan infinito y tan extenso, la sabiduría, el conocimiento, y y pues sí, sería aplicado pues a esta sabiduría que usted nos está ofreciendo tan generosamente. Y y pues sí, con esa intención de sanar, creo que yo no puedo sanar al otro si el otro no quiere, porque aparte de todo, pues no tengo esa posibilidad, porque es algo muy personal. Pero yo creo que considero desde mi Neltilistli que si yo hago algo por mí misma, estaré impregnando poco a poco de esa energía. Y pues es que es tan necesario, o sea, yo entiendo las personas, por ejemplo, que están en la calle, los chicos que se andan drogando, en alguna ocasión nos decía un maestro, ¿no? Realmente esas personas que se drogan incluso con cannabis, realmente muy en lo profundo de su ser, andan buscando los orígenes en las plantas y buscan, ¿no? Y siento que yo puedo pues hablar un poco de eso porque en algún momento de mi vida pues tuve situaciones en las que yo pensaba, como dice usted, ¿no? En querer llegar hasta aquí. Entonces busqué caminos que me llevaron a caer, a perderme, decía yo alguna vez, y muy perdida. Y es penoso, es vergonzoso, pero siempre hay una luz, una esperanza, que no sé de dónde sale, que no sé, es un gran misterio, para mí ha sido un gran misterio, pero porque suceden cosas que nos hacen retomar el camino. Y sí es cierto, yo por ejemplo, en mi rebeldía, en mi no entender muchas cosas, en el perderme de repente en las mismas reflexiones, juzgo o sea, y juzgo y bueno, aunque uno aquí ya sabe que juzgar y que hacer es una forma de pues hacernos daño y hacer daño a los demás, pero eso lo considero como la lucha interna mía. Ujú. Sin embargo, pues como decía usted en la mañana en su reflexión, sí me caigo, pero no me rindo. Y pues voy hacia adelante, a veces soy como que me dicen, es que eres muy intensa, es que es muy, es que escribes un pergamino, pero Mm. esa soy yo, disculpe. No, no, Entonces, adelante. y esa es, o sea, y creo que hace mucha falta para mí, hace mucha falta encontrar la libertad, en la libertad de ser uno mismo, o sea, incluso viendo que al ser uno mismo, uno ve sus equivocaciones, pero a veces es importante ver en el espejo lo que soy, no soy perfecta. Tengo tengo cualidades, ahora las sé reconocer, pues me costaba trabajo, pero también tengo muchos defectos.
Entonces estoy en ese camino, en ese querer dar el paso hacia la armonía y el equilibrio. Y le agradezco mucho porque he encontrado muchas, aunque muchos me dicen, es que no has cambiado en esto, es que esto tienes, es que otra vez ya lo volviste a hacer. Pero consideré que es importante autoevaluarme y saber si realmente este camino es bueno para mí o no. Entonces, como dice usted, si es bueno hacer una lista de, bueno, esto ya lo mejor, una lista de, pues, tengo estos defectos, entonces, ¿sabes? Y volverla a revisar y a revisar a ver cómo han disminuido, en qué tanto por ciento, si realmente ya los he controlado, porque al final de cuentas creo que se trata de eso, de controlarme a mí misma y crear una energía diferente en mi espacio. Sí, y dejar de culpar a los demás, porque es bien cómodo de culpar a los demás de lo que es mi propia responsabilidad. Estoy consciente, no crea que no, o sea, de que al sembrar, a la siembra del nombre, adquirí una responsabilidad que me ha costado trabajo adquirir y que incluso como dice usted, la mente boicotea. Entonces, y yo quiero decir una mentira, es decir, es que no estoy bien, es que no estoy bien, o decirme a mí misma que no estoy bien en lugar de repetir con ese poder de la palabra que estoy mejor para poder realizar las cosas porque todavía hay que luchar con esos miedos, pero pues bueno, y mantener esa esperanza de que siempre habrá algo mejor para mejorar. Y pues mi intención es, me voy a ir, ¿no? Y la nostalgia a veces me llega muy profunda porque digo, voy a morir, pero no puedo ser tan egoísta de no dejar una pequeña semillita, porque existen los demás. Y no es nada más amor propio a mí misma, sino a todo lo demás, a todo lo que existe. Y a esta oportunidad que me ha dado el Gran Espíritu de transitar sobre esta maravillosa madre Tonantzintlalinantli. Y pues bueno, Temastiani, ahora sí, luego hasta digo, ay, ¿por qué se extienden? Pero yo creo que lo juzgo porque yo también me extiendo. Plazo Somos, Kamati y Kanochi no Yolo, Ascan Huanica. Ashkabanika, Magneti, somos espejo. Y es lo que justamente que a veces no llegamos a aceptar, decimos, híjole, ya. Pero lo que realmente es que nos estamos viendo en la otra persona. Y eso es algo que debemos de tomar la conciencia, ¿no? Inclusive decimos, híjole, este chamaquito como es de abusivo con los demás, ¿no? A mí me ha pasado con mis niños, ¿no? Y luego, oye, defiéndete, mira cómo te están haciendo, dales aunque sea un golpe. Y me pongo a ver en mi espejo, en la secundaria, es lo que me hacían a mí, digo, "Mm, ahora entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense, hermanitos, a pesar de que sea tan larga la noche, va a salir el sol. No nos preocupemos. Aceptemos nuestra responsabilidad hasta donde estén nuestras posibilidades. Además, bueno, también cambiando de tema, invitarles a ustedes. La hermanita nos hace la invitación del Temascalito. Ella está en el Estado de México, está en, ¿se me fue el nombre? Ecatepec. Ella está en Ecatepec y pues algo que quieran comunicarse, comuníquense con ella. Es tejer estos redes de hermandad, hermanitos. Solo el que sabe qué es lo que necesita, podemos encontrar la medicina en los hermanitos. Yo por la distancia me encantaría ir, ya necesito un temascalito, pero espero en el Gran Padre Universo, en un tiempo no muy largo, lo que ajusto todo esto, ahorita también decirles de que ando corriendo de para arriba para abajo, hermanitos, por la situación tengo una situación, recuerden, el 21 de diciembre.
y tengo que coordinar con los demás círculos, con los demás abuelitos, para tratar de que esta ceremonia salga lo mejor posible. Y pues, trabajarle, invertirle tiempo de aquí para allá, es hermoso esto, ¿no? Entonces, están invitados hermanitos con la hermanita Ana y están en Ecatepec. Por favor, no se les olvide ir de traje, ¿no? Traje unas flores, traje esta frutita, traje esto para nuestro Tlalmanali. Es bonito convivir, es bonito compartir la palabra, hermanitos, ¿no? Bueno, y por último, el grupo que estamos en WhatsApp es para eso, hermanitos, para tejer redes de hermandad. Si dicen, ¿puedo compartir mi flyer de un evento que voy a hacer? Adelante. Igual alguno de los hermanitos lo puede acompañar. Es para eso el grupo. El grupo de WhatsApp es de todos y es un medio para tejer estas redes de hermandad y de comunicación. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes y agradecido por su tiempo que me comparten. Pues disfrutemos este día Osomal, día sábado. Tlazocamati, timoitas que amanit la lleva. Hoy nos vemos en la nochecita, 8:30, con el trabajo que nos toca en la clase. Timoitas que nogniwan, Tlazocamati. Tlazocamati. Timoitas que nogniwan, Tlazocamatl. Sí, hermanito, nos Tlazocamati a vemos. todos. Hasta luego, hermanito. La noche tenemos